J.E. el Innombrable, Bitcoin y la red que nunca viste. ¿Quién movía los hilos cuando nadie miraba? Imagina que el dinero que se suponía iba a liberarte nació rodeado desde el principio de las mismas élites que siempre han controlado el mundo. No como un accidente, no como una desviación tardía. Desde el primer momento. Imagina que mientras tú creías en descentralización, libertad y código abierto, otros ya estaban sentados en mesas privadas, intercambiando correos cerrados, evaluando escenarios, decidiendo qué proyectos merecían vivir y cuáles no. Y ahora imagina que nada de esto viene de rumores, ni de foros oscuros, ni de teorías sin respaldo. Viene de correos reales, fechas reales, nombres reales, liberados por el propio sistema que durante años protegió a los mismos actores. Quédate. Porque lo que sigue no destruye a Bitcoin, destruye algo más incómodo. La idea infantil de que el poder desaparece solo porque cambió de forma. Si estás acá, es muy probable que alguna vez hayas creído, o todavía creas, que Bitcoin era intocable, que nadie podía capturarlo, que ningún actor poderoso podía torcer su rumbo, y descubrir que J, el Innombrable, orbitó tan cerca de su núcleo no solo incomoda. Duele. Duele porque rompe el mito fundacional. Duele porque obliga a mirar de frente una pregunta que nadie quiere hacerse. ¿Y si la libertad financiera que soñaste fue infiltrada mucho antes de que Bitcoin valiera $1? No te voy a decir que J, el Innombrable, controló Bitcoin. Eso sería una mentira cómoda. Lo que vas a leer es algo mucho más inquietante y mucho más real. Cómo se compra influencia sin tocar una sola línea de código, cómo se moldean decisiones sosteniendo personas clave y cómo el poder verdadero casi nunca deja huellas directas. Todo lo que sigue está documentado. Correos liberados por el DOJ, investigaciones periodísticas, archivos del MIT, testimonios públicos, no opiniones, no rumores, documentos. En 2011, cuando Bitcoin todavía era un experimento marginal del que se reían los bancos y se burlaban los economistas, J. el Innombrable ya estaba haciendo la única pregunta que importaba. No preguntó por el precio, no preguntó por mineros, no preguntó por adopción, preguntó algo mucho más peligroso. ¿Con quién debo hablar? No buscaba traders, no buscaba especuladores, buscaba desarrolladores, buscaba a quienes tocaban el corazón del sistema, a quienes escribían, revisaban y aprobaban el código que todos los demás solo ejecutaban. Jason Calacanis lo conecta con Gavin Andresen, no cualquier programador, el hombre que Satoshi eligió, el custodio del repositorio, el que podía aceptar o rechazar cambios críticos, el que durante un tiempo fue literalmente la puerta de entrada al protocolo. También entra en contacto con Amir Taaki, un desarrollador radical, ideológico, antisistema, justamente el tipo de perfil que sirve para entender tensiones internas, fracturas futuras y puntos débiles. Y ahí aparece la primera grieta real. Porque si el poder de Bitcoin estuviera en el precio, J.E., el Innombrable, habría llegado tarde. Pero si el poder estaba, y sigue estando, en quien escribe, mantiene y financia el código, entonces llegó exactamente cuando tenía que llegar. Avancemos. La Bitcoin Foundation se desmorona. Sin dramatismo público, sin titulares ruidosos, simplemente deja de funcionar. No hay fondos, no hay estructura, no hay continuidad. Y los desarrolladores core, los mismos que sostenían el software que movía ya miles de millones, están a punto de quedarse sin sustento. Y entonces aparece el MIT, no cualquier departamento. El Media Lab, dirigido por Joi Ito, un espacio que siempre se presentó como vanguardia, innovación y ética tecnológica. Bajo ese paraguas nace la Digital Currency Initiative. De repente, los salarios de Gavin Andresen, Vladimir van der Laan y Corey Fields empiezan a pagarse desde ahí, donaciones anónimas, palabra clave, anónimas. Años después, las investigaciones revelan la verdad. El dinero provenía de J.E. el Innombrable. Internamente en el MIT no se podía mencionar su nombre. No era una sugerencia, era una regla. Lo llamaban Voldemort, el que no debe ser nombrado. Y eso importa, porque no estamos hablando de financiar charlas, ni eventos, ni papers académicos que nadie lee. Estamos hablando de sostener a las personas que mantenían viva la infraestructura humana de Bitcoin cuando todo estaba a punto de caerse. Ahí el poder cambia de forma. J.E. el Innombrable no financiaba ideas. Financiaba personas, científicos, académicos, programadores, individuos clave, gente que sin ese dinero simplemente no podía seguir. Ese es el verdadero control. No decirle acá a alguien qué hacer, sino construir un escenario donde si tú desapareces todo se vuelve inestable, donde la gratitud, la dependencia y el silencio se vuelven mecanismos mucho más eficaces que una orden directa. Mientras tanto, J.E. el Innombrable recibía actualizaciones técnicas, preguntaba, opinaba, evaluaba. En uno de esos correos se detiene en un nombre y escribe una frase breve, quirúrgica, reveladora. Gavin is clever. No suena de admiración, suena de evaluación. Y eso abre una pregunta que incomoda todavía más.
¿Desde cuándo un financista juzga la capacidad intelectual de quien mantiene el software que mueve billones de dólares? Ahora presta atención a esta fecha, 31 de julio de 2014. Austin Hill, cofundador de Blockstream, envía un correo. Los destinatarios no son cualquiera. J.E. el Innombrable, Joy Ito, Reid Hoffman. El mensaje no tiene rodeos. Ripple y Stellar son malos para el ecosistema que estamos construyendo. Y agrega algo todavía más revelador. No se puede respaldar a dos caballos en la misma carrera. Traducido al lenguaje real, este es el Bitcoin que queremos. Estos proyectos sobran. Estos no deben crecer. Poco tiempo después, Blockstream comienza a contratar desarrolladores clave de Bitcoin Core. Los mismos desarrolladores cuyo salario, hasta hace poco, dependía de fondos canalizados a través del MIT. Y ahí la discusión deja de ser técnica, se vuelve política, se vuelve financiera, se vuelve incómoda. Porque tal vez la gran guerra cripto nunca fue por el tamaño de los bloques, ni por debates ideológicos visibles en foros públicos, sino por quién decidía en privado qué proyectos merecían vivir y cuáles debían quedar al margen. En 2016 aparece otra pieza que casi nadie conecta. J.E. el Innombrable habla abiertamente de crear una criptomoneda Sharia compliant. Dice algo todavía más inquietante, que ya habló con fundadores de Bitcoin. No da nombres, no los necesita, pero afirma que están entusiasmados. La idea no era solo una moneda. Era soberanía. Un sistema financiero paralelo. Una herramienta para moverse fuera del alcance de los estados. Exactamente el mismo patrón que repitió toda su vida. No controlar directamente, posicionarse. Usar estructuras existentes. Y eso deja una pregunta flotando en el aire, una que nadie responde. Si esto es lo que aparece en correos públicos, filtrados y editados. ¿Qué conversaciones nunca salieron a la luz? Llegamos a la parte más incómoda. No existen pruebas on-chain que permitan señalar direcciones y decir, este Bitcoin pertenecía a J.E. el Innombrable. No existen. Pero tampoco existe una transparencia total, y la historia muestra un patrón que se repite cada vez que una élite cae en desgracia. Silencio, reordenamiento, liquidez. La caída reciente de Bitcoin se explica por ETFS, macroeconomía y sentimiento de mercado. Probablemente, eso excluye que haya capas que no estamos viendo. Esa es la pregunta que casi nadie se anima a hacer en voz alta, porque cuando el mercado se mueve de forma brusca, cuando los precios caen sin una narrativa clara, alguien siempre llega antes, alguien siempre está mejor posicionado. Bitcoin no está controlado, pero tampoco es ingenuo. El código es abierto, sí, pero las decisiones humanas no. La historia demuestra que el poder no necesita hackear redes, solo necesita estar presente cuando todo pende de un hilo. J.E. el Innombrable estuvo ahí, en el momento justo, con la gente justa, pagando cuando nadie más podía. La historia oficial te dirá que no pasó nada, que fue irrelevante, que Bitcoin sigue siendo puro, incorruptible, inmaculado. Pero ahora viste la red, y una vez que la ves, ya no puedes dejar de verla. Porque la próxima pieza de este rompecabezas no está en el pasado, se está moviendo ahora mismo. Y cuando conectes ese punto con el siguiente, vas a entender por qué este tema incomoda tanto. Y ahí es donde muchos prefieren mirar para otro lado. Porque aceptar esto implica aceptar algo todavía más incómodo. Que la descentralización técnica no garantiza descentralización humana. Que el código puede ser abierto, pero las relaciones, los favores, las dependencias y los silencios no lo son. Durante años se repitió que Bitcoin no tenía rostro, que no tenía líderes, que no tenía centros de poder. Pero la realidad siempre fue más gris. Siempre hubo personas concretas tomando decisiones concretas en momentos concretos. Y cuando esas personas dependen de un flujo de dinero que no pueden nombrar, el sistema entero empieza a deformarse, aunque nadie lo note al principio. Mientras el público debatía en foros sobre bloques, fees y escalabilidad, en otro nivel se discutía algo muy distinto. ¿Qué visión de Bitcoin iba a sobrevivir? ¿Qué narrativa sería amplificada? ¿Qué desarrollos recibirían apoyo y cuáles serían dejados morir por inanición? No hacía falta prohibir nada. Bastaba con financiar una cosa y no otra. Eso es lo que casi nadie entiende sobre el poder moderno. No necesita censurar de frente, solo necesita crear condiciones. En ese contexto, el rol del MIT no fue neutro. No porque la institución conspirara activamente, sino porque funcionó como intermediario perfecto. Prestigio académico, fachada filantrópica, lenguaje ético y una muralla administrativa que separaba el origen del dinero de su destino final. Así, J.E. el Innombrable no aparecía en ningún commit, en ningún pull request, en ningún debate público. Pero su dinero estaba ahí, sosteniendo el pulso del sistema. Y cuando el pulso de algo depende de ti, aunque no lo controles directamente, influyes. Muchos dirán, pero Bitcoin sobrevivió. Y es cierto, sobrevivió. Pero sobrevivir no es lo mismo que permanecer intacto. Las guerras internas dejaron cicatrices, comunidades fragmentadas, proyectos que se bifurcaron,
otros que simplemente desaparecieron. Y siempre la misma pregunta flotando en el aire, sin respuesta oficial. ¿Por qué este camino y no otro? La mayoría nunca sabrá que, en paralelo a esas decisiones técnicas, existía un mapa invisible de relaciones, financiamiento y lealtades. Un mapa que no se ve en la blockchain, pero que pesa tanto como ella. Y acá es donde la historia se vuelve todavía más incómoda, porque obliga a mirar el presente. Hoy Bitcoin es un activo institucional, ETFS, custodios regulados, bancos que hace una década lo llamaban fraude y ahora lo venden como producto financiero. El relato cambió, el enemigo también, pero los mecanismos de poder no. Siguen siendo los mismos: influencia, acceso, capital, narrativa. La pregunta ya no es si Bitcoin puede ser capturado técnicamente. La pregunta es si alguna vez dejó de estar rodeado por los mismos juegos de poder que juró superar. Y cuando alguien te diga que todo esto son coincidencias, recuerda esto. El innombrable no necesitaba controlar el código. Solo necesitaba estar ahí cuando nadie más podía sostenerlo. Eso fue suficiente. Y lo verdaderamente inquietante no es lo que ya sabes, es todo lo que todavía no salió. Porque si este nombre apareció en los correos que el propio sistema liberó, imagina los nombres que todavía no conocemos. Y ahí es donde la historia deja de mirar hacia atrás y empieza a apuntar directamente a la hora.